Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, miren, hoy les voy a compartir uno de los temas que se llama espíritu de estupor. Hasta donde yo sé, hay 5 espíritus que operan en la iglesia, en contra de la iglesia, ¿no? Y uno de estos es estupor. Así que voy a hablar hoy de esto y como adelanto les digo que el lunes voy a hablar de lo que son pactos. Así que bueno, ahí comienzo. Dice, en estos últimos días es esencial que cada cristiano aprenda a sintonizar bien sus oídos para oír la voz de Dios. Como cristianos sabemos que hay más de una voz que nos habla del mundo espiritual. Nuestros oídos espirituales oyen los dos lados, la voz de Dios y la voz del enemigo. Dependiendo de nuestra ubicación, será la voz más fuerte e influyente en nuestras vidas. ¿Vivimos más apegados a Dios o al mundo? Los que no se han ubicado y preparado bien son vulnerables al engaño, que se presenta de diversas maneras, y eso es lo grave, porque no siempre se trata de falsas doctrinas o evangelio de la prosperidad. Israel había estado por generaciones en un estado de espera angustiosa de la venida del Mesías. Pero cuando Cristo llegó, los únicos que lo reconocieron fueron unos pocos, y la gran mayoría de ellos se encontraban entre los más humildes del pueblo llano. Con esto estamos diciendo que cuando Cristo inició su ministerio, los líderes religiosos, supuestamente quienes deberían haber sido los más preparados y sensibles a Dios, se lo opusieron arduamente. Y veamos la razón. En Romanos 11:8, que les recomiendo leer de Romanos 11:1 al 11:12, si quieren todo eso, pero yo tomo Romanos 11:8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. La palabra estupor en griego es katanuxis, que es la sensación como cuando las extremidades se duermen, que es confusión y letargo. El contexto de este pasaje habla de la rebelión de Israel y de su idolatría. Podríamos decir que querían más el engaño de sus formas, ritualismo, legalismo, tradiciones, que a la verdad de Dios. La consecuencia para los que no querían la verdad era que Dios mismo envió el espíritu de estupor para cegar sus ojos y ensordecer sus oídos. Pero la pregunta que nos podemos hacer es porque la palabra dice en Romanos 11:8, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Por qué Dios haría tal cosa? ¿No es Dios un Dios de amor? Así es, pero a diferencia de lo que suponemos a primera vista, no se debe a un acto donde Dios descarga su ira, sino por el contrario fue el amor de Dios que no les permitió ni ver ni oír la verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que no querían y no aceptaban la verdad, aun si la vieran u oyesen. Pero al verla y oírla, serían responsables por ella y su castigo sería mucho mayor. Es mejor nunca haber visto u oído la verdad que verla y oírla y rechazarla. Y ahí lo resalto. Es mejor nunca haber visto u oído la verdad que verla y oírla y rechazarla. ¿Alcanzamos a entender la magnitud de lo que estamos diciendo? Por la omnisciencia de Dios, Él ya sabía que esas personas se resistirían a aceptar la verdad, por lo que Dios los vela esperándolos para que no caigan en una situación irreversible. Podría ser que el creyente esté bajo un velo satánico o en pecado o porque pereza, testarudez, tradición, etcétera, no quiere salir de su condición de niño y vivir la experiencia maravillosa de la libertad del espíritu. Cree en Dios, pero no reconoce o no se percata o no se deleita en el obrar de un Dios vivo. En cierto modo es aplicable el pasaje de 2 de Pedro 2:21, que dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. El espíritu de estupor es muy distinto al poder engañoso del tiempo de la tribulación.
Dios envía estupor a su pueblo duro de corazón, que se debate entre creer o no creer en el obrar de Dios, esperando que algunos o todos puedan confesar y vivir la verdad toda del Evangelio, como es la presencia viva del Espíritu. Sin embargo, Dios envía el poder engañoso, que es otra cosa, para los que se pierden, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice: inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De ahí la importancia de detectar cuanto antes cuando se está cayendo en apatía. Y no tan solo detectar, sino también accionar para revertir la situación. Apatía se define como la pérdida de interés hacia las cosas que antes hacían disfrutar a la persona. Por eso hay que despertar del sueño profundo y prolongado que no permite ver que la gloria de Dios se está apagando. Efesios 5:14 dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se asiste al culto sin alegría, con recelos, con una larga lista de reproches. Se hace, pero no hay vida. Algo no está bien. Nos parece intuirlo, pero no podemos sacar a la luz qué sucede. De ahí que es crucial la responsabilidad del liderazgo, pero fundamentalmente su grado de comunión e intimidad con Dios, que le permita discernir lo que espiritualmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo cuando se mueve este espíritu de estupor es muy grave. El discernimiento de espíritus es algo incomprensible para el reino de lo natural, pero para el reino del Espíritu de Dios es un arma invalorable para desenmascarar lo que opera detrás de una persona, situación o lugar. La palabra de Dios nos anima en 1 de Juan 4:1 a probar, dice la palabra, a los espíritus. Así como en una guerra los radares son de gran utilidad para detectar la llegada de las fuerzas enemigas, de la misma manera en el ámbito espiritual, el discernimiento de espíritus nos alerta de la llegada, influencia o presencia del enemigo. El discernimiento espiritual es un don dado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, para evitar la infiltración sigilosa de los demonios. No se obtiene por estudiar sobre él, se recibe por la gracia de Dios. En los días actuales debemos ejercer discernimiento de espíritus para poder, primero, desenmascarar y ver lo que hay detrás de las personas, situaciones o lugares, dentro y fuera del contexto de la iglesia. Todo aquel que sirve activamente al Señor debe desarrollar cierto nivel de discernimiento, ya que las personas vienen a nosotros con mentiras disfrazadas de verdad. Otras veces las situaciones parecen a simple vista tranquilas e inocentes, pero con el radar de Dios las veremos como en realidad son. No olvidemos que las maquinaciones del enemigo son constantes contra el pueblo de Dios. Todo lo que es de Dios bendice, edifica nuestro espíritu y nos da una sensación de paz interior. Cuando experimentemos un choque o una sensación interna de rechazo que va más allá de todo razonamiento o sentimiento humano, sumada a la falta de paz interior, estemos alertas, porque podría haber alguna interferencia en los aires y o una presencia maligna invisible alrededor. Es importante aclarar que el discernimiento de espíritus no es un don para ir a la casa de los demonios. Este don se activa automáticamente y fluye ante la presencia oculta o disfrazada de las fuerzas de maldad en aquellos que practican una vida llena del Espíritu Santo. La Biblia registra dos ocasiones en que opera el espíritu de estupor y una vez más en que Dios enviará un poder engañoso para aquellos que han endurecido su corazón y han rechazado su amor. La primera
sucede en los días del profeta Isaías. Esto es espíritu de estupor. Ocurre cuando Dios llama al profeta al ministerio. Cuando el Señor le muestra su gloria e Isaías se ofrece para ser enviado, el Señor le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Isaías es enviado a un pueblo que no entenderá, ni oirá, ni verá, ni se convertirá como consecuencia de estupor. Y esto por decisión de Dios. La segunda vez que hablábamos ocurre en los días del Señor Jesús. Ocurre en tiempos de Jesús. Así lo registra el Evangelio de Juan. Y la palabra en Juan, capítulo 12, versículo del 37 al 40, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. El Señor Jesús encontró una situación tan grave como la que halló Isaías. Otros hombres, otros tiempos, pero el mismo corazón. La tercera vez va a ocurrir en los días del anticristo, pero ya no es espíritu de estupor, sino que va a ser un poder engañoso. Va a ocurrir en días del anticristo. La iglesia ya en este momento ya ha sido arrebatada. La palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 7 al 12, dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Personalmente creo que ese poder engañoso que va a enviar Dios en aquel tiempo, o que va a permitir, va a ser el uso de la tecnología para mostrar cosas en el cielo, con sonidos, con imágenes, con grandes cosas, para que la gente que no conoce la palabra de Dios lo crea. Solamente los avispados, aquellos que en ese tiempo difícil se mantengan en la palabra de Dios, van a saber que lo que está sucediendo es toda una mentira. Yo supongo que va a ser este poder engañoso que los va a llevar a cualquier parte, va a ser el uso de la tecnología que lo va a usar el anticristo para su beneficio. En estos tres casos, la situación del hombre ha llegado a un extremo. Su pecado, su desobediencia ha llegado al colmo y Dios ya no lo puede tolerar. En días de Isaías, pese a que Dios les había enviado muchos profetas, el pueblo había desobedecido una y otra vez, llegando incluso a dar muerte a varios de ellos. Esto está en Primera de Reyes 18:4. Por eso Dios decidió entregarlos en manos de los babilonios, para que por medio del dolor aprendiesen qué necesitaban para sus vidas. Acuérdense que Judá tuvo 3 exilios a Babilonia. En el año 605, que fue cuando fue llevado Daniel con sus 3 amigos, en el año 598 y en el año 586, todo esto antes de Cristo, que fue el último de los exilios. Desde el año 605 hasta el año 536 pasan 70 años tal cual como dice la profecía. El año 536 es cuando vuelve el primer grupo de judíos a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, ahora en sentido contrario, de Babilonia a Jerusalén, liderados por Zorobabel. Después retorna otro grupo de judíos en el año 457 a.C.,
liderados por el maestro de la palabra, Esdras, y en el año 444 a.C. es cuando regresa el último grupo de judíos de Babilonia a Jerusalén, liderados por Nehemías. Esto para que les quede como dato, porque es importante para la comprensión del Evangelio. En días previos al Señor Jesús, Dios les envió a Juan el Bautista, luego al Señor mismo, y ellos no oyeron. Mateo 11, del versículo 17 al 19, dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. En los días del anticristo ocurrirá algo todavía peor. Los hombres que no hayan recibido el amor de la verdad serán entregados a un poder engañoso para que crean la mentira. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Si Dios les cierra los ojos a la verdad y los abre a la mentira, ¿quién podrá ayudarlos? Por eso Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los días que se acercan serán terribles. Por eso, los que hoy están recibiendo el testimonio de la verdad deben creer en ella. Los que ya están creyendo en la verdad deben permanecer en la bondad de Dios. La palabra dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué es el espíritu de estupor? Es un espíritu liberado por Dios a causa de la resistencia que le ofrece el creyente. Es un estado de apatía similar al estado de letargo que se define como somnolencia profunda y prolongada. Se caracteriza por la falta de respuesta en el cual la persona parece no percibir lo que sucede. Ella está, pero su mente vuela. ¿Quién sabe a dónde? Se evidencia en la dificultad de entender las verdades de Dios. Puede oír, puede ver, pero su corazón no está allí. Primero, endurece el corazón y los sentidos espirituales para que una persona no vea ni oiga y sea insensible y no receptivo a la palabra de Dios, pues no da cabida al Espíritu Santo. Luego, disminuyendo o paralizando las funciones intelectuales, experimenta embotamiento, impidiendo entender las cosas de Dios. Esto es como obran las personas. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Pero, ¿se ha perdido la vista o el oído? No. Esto es así porque el hombre se mueve en el ámbito de sus sentidos naturales y no en el ámbito espiritual. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 110. Pero la palabra resulta compleja para el natural y el carnal. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es el hombre que está sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cristiano debe también acostumbrarse a moverse en el ámbito espiritual. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando estamos ante una persona que reacciona mal, nos centramos en sus gestos, en sus actos, en lo que provoca en nosotros mismos. Pero, ¿comprendemos que tal reacción está hablando del estado de su alma? Es la palabra de Dios arraigada en nuestro corazón la que trae luz en nuestro andar, discernir, principalmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. En Hebreos 4:13 dice, pero no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, de la palabra de Dios. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se dan casos extremos caracterizados por, cuando opera estupor, inmovilidad, confusión y ausencias. Ausencias. Las crisis de ausencias consisten en periodos de desconexión breves y repentinos. Son más frecuentes en niños que en adultos. Una persona que tiene una crisis de ausencia luce como si estuviera mirando fijo a la nada, con la mirada perdida durante unos segundos. Luego regresa rápidamente a un nivel de alerta normal. Este tipo de convulsión generalmente no produce lesiones físicas. Las crisis de ausencia, por lo general, se pueden controlar con medicamentos anticonvulsivos. Muchos niños superan las crisis de ausencia en su adolescencia. Dependiendo del tiempo de ausencia, medido en segundos, es como se tipifican y denominan estas desconexiones. En casos extremos, puede conducir a depresión, ya que ésta se produce cuando los pensamientos del hombre están desalineados de los pensamientos de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De continuo, nuestro Padre Celestial tiene pensamientos de bien sobre nuestras vidas, pero esto se desconoce y cuesta tomar como propio tanto amor. Si esta verdad se conoce, la palabra no hace efecto porque está en el intelecto y aún no se le ha dado asiento en el corazón. Con el tiempo, nuestra indiferencia, el aburrimiento, la apatía se convierte en la puerta abierta al espíritu de estupor, el cual generará un embotamiento mental y una dureza en el corazón, anulando así la voluntad para anhelar lo santo, por lo que nuestro espíritu no estará dispuesto ni receptivo a lo que proviene de Dios. El adormecimiento espiritual. Letargo, apatía, rutina, modorra, somnolencia profunda y prolongada, en realidad se trata de tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Observen que esto lo dice el Señor Jesús, por eso está en rojo. Tibieza parecería una palabra más, pero cuando observamos quién la dice y lo que dice, comprendemos que es una palabra fuerte, pues indica algo que provoca asco al mismo Señor Jesús. Porque se entra en una rutina en la cual desaparece el fuego del Espíritu Santo, tal como las vírgenes insensatas que dejaron vaciar sus vasijas sin percatarse que se les acababa el aceite y sus lámparas se apagaban. Lo peor de esto es que el fuego no se apaga en un instante, sino que es paulatinamente, hoy un poco, mañana un poco más, hasta que un día sucede y quizá ni cuenta nos demos, tal como sucedió con Sansón. Entramos en ese día sin darnos cuenta que estamos tibios. En Jueces 16:20, la palabra dice, y Dalila le dijo a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él, Sansón, de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, Sansón no sabía, que Jehová ya se había apartado de él. El Espíritu Santo se apartó de Sansón y Sansón no se percató. Así pasa cuando uno se va aletargando, durmiendo en la iglesia, que no puede gozar de la presencia de Dios, sino que se convierte la congregación en algo rutinario. Las obras, las maravillas de Dios, como las que hizo Jesús, no se alcanzan a apreciar. Ni siquiera si hay milagros, si hay sanidades, nada. Preguntas para darnos cuenta si trabaja el espíritu de estupor. ¿Hay crecimiento numérico en los cementerios? Sí. ¿Hay orden en los cementerios? Sí. ¿Hay mucha actividad en los cementerios? Sí. ¿Hay vida en los cementerios?
No. Crecimiento, orden, actividades en la iglesia no son garantía que el Espíritu del Señor obre, que el Espíritu se manifieste, porque podría tratarse de una excelente organización humana, de rutina, pero no hay vida del Espíritu. Causas de la tibieza. El formalismo, la monotonía de las formas. Se hacen cosas sin pensar en la presencia viva de Dios en cada actividad. Se comienza incluso con psicología, olvidando que la iglesia es un ámbito espiritual. Actividades sociales, olvidando que el fin buscado es espiritual, no relaciones humanas. La tradición. Por años se hace algo y repite sin detenerse a pensar por qué se hace. Carlos Anacondia cuenta que cuando comenzó con su ministerio de liberación, comenzaron probando hasta con agua bendita y otras prácticas semejantes para liberar de los demonios. Sin embargo, esto no quiere decir que detectado el error se prosiga persistiendo en el error. Otra causa de la tibieza es el legalismo. No se vive por el espíritu de la palabra, sino por la letra estricta de la ley. Es lo que en latín se dice lex dura lex, ley dura ley. Es un problema grave, porque en principio podríamos asociar a fariseísmo, pero hay casos más graves aún, cuando por ejemplo se quiere ser estricto en el cumplimiento de la palabra, cuando ni siquiera se la conoce bien, ni se la interpreta bien. Así que en este caso ni siquiera podríamos hablar de fariseísmo. El materialismo. Las personas buscan a Dios porque necesitan algo. Satisfecha la necesidad, se desprenden de Dios rápidamente sin siquiera reconocer que alguna vez Él, Dios, pasó por sus vidas. Es el ejemplo del salvavidas que se deja abandonado en la orilla del mar luego que nos salvara de morir ahogados. Ya está. ¿Para qué me sirve ahora? El liberalismo es la otra causa de tibieza. Es cuando la iglesia se vuelve light, liviana. Es la iglesia que tranza con el mundo. Se desconoce la palabra, no existe el cuerpo de oración, no existe acción evangelística de sus miembros. Se reprimen las manifestaciones de adoración espontánea. La música, mientras más tecno y moderna, mejor. El instrumento que se usa en el culto se usa también para el mundo. Aquí los aceptamos a todos tal como vienen y no se les demanda cambio alguno. Ese es el lema. La iglesia se ha convertido en un hermoso club social, en el lugar ideal para el encuentro con amigos que son como uno. Pero la gloria de Dios, Kabod, acuérdense de la palabra Kabod, hace rato que no está. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De todas estas causas hay consecuencias espirituales. Ya no está la frescura del principio ni el amor de ese primer amor. Lo penoso de todo esto es que nos estamos privando de un crecimiento espiritual. El espíritu de estupor come la semilla y destruye la siembra. El agricultor pudo haber trabajado muy bien, pero luego el medio en el que crece termina matando el fruto. Mateo 13, versículos 20 al 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Consejos. El nivel espiritual no crece por imposición de manos. Muchas veces se busca la oración de otro como algo milagroso. Otro punto, otro consejo. El éxito de la iglesia comienza por lo que se hace detrás de la puerta. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otro puntito más. El amor debe alimentarse.
Una planta crece regándola, cuidando de ella. Lo mismo sucede con una fogata. Se la mantiene viva alimentándola con lo que le da vida. Si la descuidamos, comienza a apagarse. Queda el humillo que sube, pero ya no hay fuego. Examinarnos, no tan solo del pecado en nuestras vidas, que evidentemente es malo y rechazado por Dios, sino también de este suave deslizarnos en caída al profundo barranco, mientras se va apagando la presencia viva del Espíritu Santo. Cumplimos, pero no hay gozo, ni en el culto, ni en el servicio. Ponemos en dudas aún las obras que vemos del Espíritu. Si nos maravillamos ni nos maravillamos de ellas. Por eso debemos librarnos de lo religioso. La fe en Dios es alegría, gozo, esperanza, aún en el dolor, porque sabemos en quién hemos confiado. El pecado atrae el espíritu de estupor. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios fue a conversar como siempre. Dios los llamó, ellos lo oyeron, pero se escondieron. Habían rechazado el mandamiento de verdad y perdieron la habilidad de responder a la voz de verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cristo definió su reino como el reino de verdad y dijo que los que son de la verdad oyen su voz. En Isaías 29, versículos 10 y 13 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La iglesia de hoy, una unión sin compromiso. Ese es el título. Isaías también describe una escena extraña. En Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. 7 vírgenes están tratando de hacer un arreglo especial para casarse con cierto hombre, pero ni amor ni cortejo fue mencionado en este arreglo. Ni una palabra se susurra acerca de compromiso o de intimidad, dejando a otros y manteniéndose fieles. ¿Qué está pasando aquí? Isaías nos está diciendo: estas mujeres no quieren a un esposo que pudieran amar o con quien caminar juntos el resto de sus vidas. Todo lo que querían era el nombre de este hombre. Están buscando un matrimonio sin amor ni compromiso que les ofrezca cierto estatus, cierto reconocimiento ante la sociedad. Se trata de una cuestión de imagen. Nada que ver con el amor auténtico que se da en una pareja de enamorados. Mientras más importante el Señor, mejor aún, porque de eso se trata. Imagen ante el mundo. ¿Importa lo que Él habla, piensa o siente en su corazón? No, solo importa quién soy yo junto a Él. A menudo en las Escrituras el número 7 representa cosas espirituales. Es muy probable que estas 7 mujeres representen a cierta gente que aparentan ser parte del reino de Dios. Ellas les están diciendo a este hombre: nosotras trabajaremos y proveeremos para nosotras mismas. Todo lo que queremos es tu nombre para que quite nuestro oprobio. Queremos aparentar que estamos bien ante el mundo. Tu nombre nos dará ese tipo de estatus. Isaías está hablando de muchos que se dicen cristianos en la iglesia de hoy. Y el hombre al que se refiere con quien estas mujeres desean casarse es Jesús. El profeta está ilustrando algo importante aquí. Él está diciendo que en tiempo de tumulto, presuntos creyentes tratarán de tener un matrimonio de conveniencia con Cristo. Tales personas no son creyentes, no son cristianos de nombre solamente. Ellos aparentarán ser espirituales, afirmando que son parte del reino de Dios, aunque en lo profundo de su ser
Saben que solo les importa el nombre que Jesús les está dando ante el mundo. Es por eso que no les interesa qué habla, qué piensa o qué siente en su corazón Jesús. Tales personas no quieren ser vestidos por Cristo en ropas de justicia y rectitud. Ellos no quieren tener intimidad con el Señor o depender de Él. Solo quieren vivir para sí mismos. No quieren obligaciones ni compromisos, solo ser vistos junto a Él. Por eso su actitud les está diciendo al Señor, solo déjame disfrutar de mi asociación contigo. Pero ¿podrá Dios ser burlado? Dios, en su voluntad permisiva, permite a estas personas caminar a su lado, aunque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Con el tiempo, hasta los carentes del Espíritu Santo percibirán que son cristianos solo de nombre. ¿Cómo es su vida? ¿Cuánto conocen de ese Dios a quien dicen amar? ¿El amor de Dios se ve reflejado en ellos? ¿Se aprecia arrepentimiento, perdón, santidad? ¿Cómo es su hablar? Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente es simple. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y acá vamos terminando. Es la dureza del hombre quien habilita a la mano de Dios, según lo que dice Romanos 11:8, para que libere el espíritu de estupor, quien bloqueará el entendimiento, obnubilando la mente y endureciendo aún más el corazón. Es por eso que la palabra de Dios no produce lo esperado. Si llega, no pasa del entendimiento, dado que no se ha arraigado en el corazón, y con el tiempo, aún para el ojo del inconverso, es evidente la carencia de frutos en ese creyente, entre comillas. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 13 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, dureza extrema, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. En Romanos 13:11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y termino con un material muy bonito que me decía Franquito, que lo mandó ese puente de Martin Lloyd Jones, que creo que les va a gustar mucho. Ahí la palabra dice, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Vamos a ver esto y terminamos. What these people such ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, no se ve nada, Angelito. No, se quedó. Detuvo la imagen. Se quedó ahí. Sí. A ver si lo puedo, porque es como si se me hubiera colgado la máquina. Descolgala. Sí. Ahí está, ahí tomó. Ahí lo vuelvo a tomar, ¿eh?
What these people suddenly came to realize was that because of their sin, and because of God's view of sin, God was withholding his presence from them, and was telling them to go up to the land of Canaan without him, sending an angel, but he wasn't going to come. The God who'd entered among them, as it were, in Egypt, the God whose power they felt as they were traveling in the direction of the Red Sea, the God who was there amongst them with Pi-hahiroth and Baal-zephon, one on each side and the hosts of Pharaoh behind and the Red Sea in front, the God who had come down and had divided the sea, this mighty presence, this holy, glorious God, he's no longer going to be with them. That was the thing, that filled them with dismay. That was the thing that alarmed and caused these people to mourn. When the people heard these evil tidings, and that was the evil tidings, I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. What troubled them was not the threat of being consumed, but that God had said, I'm not coming with you. You've got to go up alone. I'm sending an angel, but I am not coming. Oh, this is a tremendous thing. This is the heart of the whole matter. Men and women, when they're truly awakened, begin to realize that there is nothing which is so serious as to be without the presence of God. Do you get its full force? God was sending them to the promised land. God was saying, go up. I promised you the land of Canaan. I'm going to give it you. You shall go to the land flowing with milk and honey. I'll send my angel before you to destroy these enemies, and these Amorites, these Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites. Go on, go up to your promised land. I brought you out of the captivity of Egypt. I'm sending you on. Go ahead, lead them, Moses. I'll send an angel with you. The people said, no. If you're not coming with us, we don't want to go. Now that's the essence of spiritual understanding. And that's the thing, my dear friends, that you and I have got to come to. You see, here were the people who suddenly awakened, came to this tremendous, profound realization that to be given every other blessing is of no value if God was with you. What's the value of Canaan? What's the value of milk and honey? What's the value of having possessions if you are not with us? They saw that the realization of the presence of God, having his fellowship and company, was infinitely more important than everything else. Need I apply this to the church today? You can have successes over your enemies, without this great realization of God in the midst. Oh, yes. There are angels who can do that for us. Destroy certain of our enemies. Take us to the land. We're in Canaan. We've got the milk and honey. Yes, everything seems to be all right. There's an appalling verse in Psalm 106 where we are told to the children of Israel, God granted them their requests, but sent leanness into their soul. You can have an outward prosperity and affluence. The church may seem to be doing remarkably well. Good finances, good figures, successes, conversions, enemies defeated, everything going well. And the newspapers report it. The Christian newspapers report it. It all seems to be marvelous. But the appalling question I ask is this: is God in the midst? Is he really amongst us? Are we aware, as we should be, of his glorious presence? That's the thing that got these people. And what they said in effect was, Canaan's no use to us. Milk and honey are no value. We're not interested in these enemies. We want you. Oh, says the psalmist, it is for thee I cry out as the hart panteth after the water brooks. So panteth my soul after thee, O God. He's not after blessings, he's after God, the living God. Yes, says Paul, oh, I've been a successful evangelist, I've done so much, but oh, I'm not satisfied, that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. No, they said, we can't go on without you, the presence of God.
is essential. They came to that realization. And as I say, their realization was that no outward prosperity and no type of success can compensate for the absence of God. What shall it profit a man though he gain the whole world and lose his own soul? Christian people, I'm not asking you this morning whether you're living a good life. I'm not asking you whether you're happy. I'm not asking you whether you read your Bible and whether you pray. I'm not asking whether you're active in church work or in some other form of Christian activity. What I'm asking you is this. Do you know God? Is He with you? Is He in your life? Is He in the camp? Or are you traveling on with God as it were somewhere in the distance, given strength and power by His angel and by His leader and so on? But the question is, what of you in your personal relationship and your personal deeds? Bueno, terminamos acá. Así que, como siempre, queda abierto para lo que quieran preguntar u opinar.